sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit-Ji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que, como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra por permitirnos reunirnos cada semana a investigar un tema espiritual, humano, profundo, y a Cristina, que está hoy en los controles. Y también agradecemos a todos los que permiten la construcción de este programa, los que investigan textos en distintos autores sobre el tema del día, y a los que manejan audios y videos después para difundirlos, para los que ven el programa en diferido, porque no pueden estar en vivo, en el horario, es un horario de trabajo en Argentina y en muchos países, ¿no? Y bueno, y agradecemos a los oyentes que están en el chat y que participan y que ponen sus comentarios, sus preguntas, valoramos mucho esa participación. Y bueno, vamos a ver quién está aquí alrededor de la mesa. Lo veo a Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues una oportunidad más, la número 556 de Sirviendo a la Humanidad. Estamos a una semana exacta del plenilunio de Libra y tenemos un tema que tiene que ver con el equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio entendido en una escala estratosférica. Vaya. No digo más. Al lado de Arcano está Marcela. Hola, Marce. Hola, Dani. Hola a todos. Hola a los oyentes también. Bueno, como siempre, muy contenta de participar de este programa misterioso, si los hay. Así que, bueno, un abrazo muy grande para todos y, bueno, adelante, Dani. Y ahí al lado Jesús de Sevilla, Jesúsir. Muy bien, pues nada, encantado. Un abrazo a todos muy fuerte y a ver qué pasa si nos caemos de la estratosfera o no llegamos nunca. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, siempre con humor y con intención de buscar un poquito más arriba las cosas. Y al lado de Jesús está Rafa, que marca el equilibrio y la seriedad de los componentes de este programa. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y nada, a ver si aprendo qué es eso de la estratosfera. Yo también quiero saber. A ver qué es eso. Y aprendemos. Sí, vamos a aprender todos juntos. Y bueno, y terminando la rueda está Carmen.
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros? Saludos a los oyentes. Muy contenta de estar aquí con este tema en el que estamos todos involucrados desde hace tiempo, ¿eh? Pero no por ello no dejamos de descubrir cosas día a día y lo que nos queda, ¿no?, por descubrir. Así que encantada de compartir el camino con vosotros y con los oyentes. Vamos al programa. Hoy nos propusimos investigar la relación que hay entre el silencio y la serena expectación, que también es decir, entre el silencio y la contemplación, ya que contemplación y serena expectación son prácticamente casi lo mismo. Al respecto, Consuelo Martín nos dice: en el espacio ilimitado de nuestra mente, escuchando el silencio interior, surge la meditación, la contemplación gozosa de lo que es, de instante en instante. Y nuestro amigo Vicente Beltrán Anglada complementa de esta manera: se trata simplemente de vivir tan atentos y observantes en todos los momentos, que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros. La perpetuación del silencio es la serena expectación. Vemos que este movimiento, el que estamos hablando, es un movimiento de Agni Yoga, ya que sus tres premisas o reglas operativas son la serena expectación mental, la perfecta adaptabilidad psicológica y la profunda atención hacia los hechos que se producen en el devenir de la existencia. A veces solemos decir: hay que permanecer en atención y serena expectación y estará todo bien, lo cual es correcto, pero en algunas situaciones pareciera que atención y serena expectación son lo mismo o muy parecidos. Son parecidos en cuanto a que es una situación o actividad elevada del ser humano, pero no son lo mismo. Sabemos que la atención lleva al silencio y que cuando estamos atentos surge el silencio en nosotros. Como vimos antes, del silencio surge la contemplación y de la perpetuación del silencio la serena expectación. Por todo esto nos damos cuenta que el movimiento de Agni Yoga en nuestro interior, del que estamos hablando, sería atención, silencio, serena expectación o contemplación. En la práctica, cuando ocurre, tal vez sea todo simultáneo. Sin embargo, si no hay atención, no habrá silencio. Y si no hay silencio, no habrá serena expectación. Lo que queremos investigar en este programa, el día de hoy, es si esto es así como lo venimos presentando y si hay otras relaciones adicionales entre el silencio y la serena expectación o la contemplación. ¿Y cuáles serían esas relaciones? Vamos a leer, como hacemos siempre, unos textos y después conversaremos entre todos, aquí y allí, ustedes los oyentes. Así que, adelante. El hombre nuevo es aquel que parte de cero, que no tiene compromiso alguno con nada del pasado, de aquello que hemos adquirido, de aquello que heredamos, de la multiplicidad de conocimientos esotéricos y exotéricos. Se trata simplemente de vivir tan atentos y observantes en todos momentos, que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros. La perpetuación del silencio es la serena expectación. Cada cual la interpreta a su manera, porque cada cual es singular, pero el silencio no tiene explicación. La expectación no puede ser explicada, como no puede ser explicada ni la música, ni el aire, ni las nubes,
ni las esferas en movimiento, pero se puede vivir. Y cuanto más intensamente se vive la serena expectación, más cerca estaremos de Dios, del Dios de la naturaleza, del Dios del universo y del Dios cósmico, pues todo se basa en una interna sinfonía de silencio, o sea, de profunda expectación de parte de los logos creadores. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La oportunidad actual. Lo que intento retener, sujetar, me impide vivir libremente la plenitud que soy en el silencio de mi conciencia. Ahora puedo soltarlo todo y ser libre. Puedo soltar lo que mantenía cogido y quedarme en silencio ante la verdad de ese momento presente. Mi mente se queda respetuosamente en silencio, contemplando la verdad. Es necesaria una gran energía para contemplar, y esa energía se produce libre y sencillamente en la mente silenciosa. Al contemplar, la mente se hace creativa. No puede haber creación cuando la energía se malgasta en el conflicto psicológico. El silencio del psiquismo permite la contemplación que despierta la creatividad. Esto es un párrafo del Silencio Creador de Consuelo Martín. Hay una capacidad innata de contemplación profunda que existe en todo ser humano y que se revela en el silencio. A través de ella tenemos acceso a la realidad sagrada. Vemos la verdad absoluta tal como es. Y son palabras de Gile Dioara del libro Yo soy lo ilimitado. Bueno, como podemos ver a través de Vicente Beltrán Anglada, Consuelo Martín e Ilye Dioara, hay mucha relación entre la serena expectación y el silencio. Si nosotros estamos con la mente intelectual o concreta, con pensamientos, con ruidos mentales, como decía Thich Nhat Hanh, y esa actividad es constante y no hay silencio, difícilmente podemos vivir en estado de contemplación, podemos contemplar, o de serena expectación, ¿no? Entonces, pareciera que la relación entre ambos es directa. Si no hay silencio, no habrá serena expectación. Y esto es una afirmación que nos dicen estos autores, pero no tenemos que considerarlo así como una verdad sin experimentar. Realmente deberíamos poder tratar de permanecer en silencio, en un silencio profundo por un cierto lapso de tiempo, y ver ahí qué sucede, ¿no? Lo que ahí sucede puede ser que nos dé una idea de lo que es la serena expectación. Yo recuerdo que en una época hablábamos mucho de la serena expectación cuando comenzamos a comprenderla en sus inicios y después dejamos de mencionarla. Ahora parece que ha vuelto a aparecer la serena expectación ya con una comprensión más elevada, y vemos que tiene que ver con la atención y con el silencio. Bueno, esto para empezar y para la conversación aquí alrededor de la mesa. Entonces ahora todos pueden hablar en el orden que quieran. Adelante. Me gustaría indicar que para tener una idea de lo que es la atención, que sería la primera etapa, debemos cultivar lo que se llama la concentración, es decir, fijar la mente en un punto. Hay gente que presume de que no lo hace y que deja fluir continuamente la mente, con lo cual entiendo que no se va a generar precisamente una mente concreta, un intelecto que es necesario para tocar este tema, aunque luego lo vayamos a trascender. Si no hay un mínimo de interés en mantener focalizada la conciencia en un punto en la actividad diaria, va a ser muy difícil que esa concentración se pueda luego manifestar en una meditación profunda y nos lleve a las etapas que queremos alcanzar. Ese silencio del que tanto se habla es un silencio interior.
no es tanto el dejar de hablar, sino que esos ruidos provenientes del vehículo emocional, del vehículo etérico, el vehículo mental concreto, esos parásitos que, por ejemplo, una emisora de radio a través del sonido son terribles, o en las emisoras de televisión, cuando hay un parásito en la imagen es terrible el efecto que genera. Por lo tanto, entendamos que en nosotros hay una actividad similar. Tenemos tendencias ocultas en cada uno de nuestros vehículos que van generando un ruido que van en contra de ese silencio. Si hubiese una mayor atención, tal vez ya podríamos hablar claramente de que esta atención nos está acercando a un estado de casi serena expectación. Más que nada porque se recibe una pequeña dosis que a lo mejor dura medio segundo, un día, y eso ya te engancha para poder estar más atento y estar en estado de un silencio más profundo. Yo considero que seguramente estamos todos de acuerdo de que no sabemos el nivel que tenemos las personas que estamos ahora en este momento, a las que nos dirigimos, pero es muy frecuente las personas que escuchan o que leen esto plantearse, pues bien, yo lo intento, pero no puedo, pues vienen pensamientos, surgen las emociones, etcétera, y siempre giramos alrededor de que los problemas psicológicos, dicho así de un modo muy genérico, están actuando de barrera, están impidiendo este silencio interior. Entonces, ante esto, tengo un párrafo que, si me permitís, de Antonio Blay, de su libro Creatividad y Plenitud de Vida, es muy revelador. Y dice, mientras yo esté teniendo interiormente problemas de deseos, de emociones, de conflictos, me será muy difícil vivir en el silencio, porque estos deseos, estos miedos, estas complicaciones que están reprimidas en mi interior buscan constantemente solución y huida. Así mi mente está siendo empujada constantemente a pensar, a soñar, a imaginar. Aprendamos, dice, a vivir la actividad, la acción, la lucha, el esfuerzo. Tan solo la lucha, el esfuerzo, la vida, en el sentido corriente, vivida de un modo más pleno, más generoso y sobre todo mucho más consciente, es lo que va permitiendo que yo vaya liquidando todas esas cuentas pendientes que mantengo con la vida en mi interior. Solo después de esta expresión total, solo después de esta lucha total, viene la paz. La paz viene cuando yo lucho, movilizo, entrego, liquido todo lo que en mi mente me reservaba para mí, mis miedos, mis problemas, mis dificultades. En síntesis, para terminar, la paz está siempre ahí. Lo único que nos impide vivirla es todas estas cargas de fuerzas que hay dentro de nosotros. El silencio es la consecuencia de una acción total. Es decir, que esto de un modo ya más concretizado en cada ser humano, en la medida en que vamos liberándonos, y eso sería entrar en algo psicológico, de esos aspectos perturbadores, emocionales y mentales, entonces ya podemos entrar en una situación donde el interés por producirlo, la comprensión y el interés que van juntos, puede facilitarnos ir entrando en el silencio. Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿cómo nos vamos liberando de todos estos aspectos que nos mantienen todavía atados, ¿no? Entonces está relacionado con el tema de hoy, de la atención, de la observación, porque por una parte dices, no podemos llegar al silencio si esto no se acalla, si todavía tiene fuerza, pero ¿cómo le quitamos o cómo se va minimizando, reduciendo esta fuerza que tiene cuando nos centramos en otras cosas? ¿En qué nos podemos centrar? En vez de estar dando vueltas, primero darnos cuenta de en qué estamos ocupando nuestra energía mental. Una vez nos damos cuenta y vemos las consecuencias que esto tiene en nosotros mismos y en los demás, se trataría de dejar de prestar energía a eso, desviar nuestra mente de aquello que no nos es útil, de aquello que nos está atando,
¿Y dónde nos podemos centrar entonces? Nos podemos centrar en otra zona más limpia de nuestro ser. Porque, como se nos dice, ese es nuestro verdadero ser, donde está esa pureza, esto que está limpio. Y entonces se trataría de dejar de prestar nuestra energía a unos pensamientos y centrarnos se me ocurre en el corazón, en nuestro ser más puro, y creo que se hace a base de experimentar, y quizá a base de sufrir o de darnos cuenta de a dónde nos llevan esos pensamientos o esas emociones. No de esconderlos, no de decir yo ya he llegado, no de decir ya estoy en el silencio, qué bonito es esto, ¿no? Sino de aceptarnos plenamente, de vivirlos, de darnos cuenta, y en ese mismo darnos cuenta de qué energía estamos manifestando o se está manifestando a través de nosotros, en ese darnos cuenta como que le vamos quitando fuerza, sin rechazar, sin juzgar, simplemente ver y recurrir a esa vuelta a nuestro centro, a ese silencio. Y es algo que haremos continuamente, porque saldrán los pensamientos, luego volveremos a este centro, volverán a salir, y darnos cuenta de que todo lo que es pensamiento y emoción es temporal, y en cambio ese centro que somos es atemporal, eterno, siempre está ahí, y es otro plano de conciencia. A veces decimos embúrico, posiblemente. Desde luego es un plano con mucha paz, mucha comprensión y mucha lucidez. Y se trata de traspasar esa conciencia de estos pensamientos concretos o emociones a otro estado más lúcido. Bueno, eso se me ocurre. Pues yo diría que, bueno, estáis describiendo entre unos y otros las distintas fases del camino que todos y cada uno de nosotros tenemos que transitar. Y es evidente que, como bien decía Rafael y como bien nos decía Antonio Blay a través también de las palabras de él, pues en tanto la personalidad psicológica pues no esté suficientemente afinada o no esté suficientemente integrada a la personalidad, pues ha de necesariamente estar viviendo aquello que necesita vivir, es decir, la realidad que cada uno de nosotros, cuando tenemos todavía cuestiones emocionales o mentales o muchas que superar o que vivir, pues tenemos que vivirla, porque esa es la realidad que va a presentarse ante nosotros. Entonces, la cuestión sería, es una toma de conocimiento, vivir muy intensamente, muy atentamente lo que se presenta ante nosotros, y luego, si se produce realmente en nosotros esta sinceridad, si realmente hay una demanda interior, entonces seguro que esa propia sinceridad será la que marque el camino de una atención cada vez más sostenida. De manera que efectivamente, como Jesús apuntaba al principio, sí, bueno, hablar de la serena expectación y de estar en un estado de serena expectación podría parecer algo estratosférico, es decir, para gente realmente iniciada o gente realmente muy versada o ya muy realizada espiritualmente. Bien, en todo caso, la cuestión es intentar permanecer a través de una toma de conciencia, de una sinceridad de propósito, de intención, es una sinceridad de corazón. Si esa sinceridad está, todo lo demás se va a concitar para que realmente esa atención sea cada vez más sostenida y se instale en nosotros pues una conciencia discipular, una especie de directriz que ya empieza a guiarnos y que empieza a ser un patrón, digamos, de dirección. Entonces, seguirlo y permitirnos que esa inteligencia mayor que nosotros nos guíe. Tiene que haber, lógicamente, pues silencios de nuestras emociones, silencios de nuestros pensamientos, de nuestros modos de creer, de hacer. Por tanto, claro, obviamente, todo esto es un proceso. Pero se nos dice, y por los distintos autores que viven estas experiencias, que esto es parte del camino. Y de alguna manera nosotros yo creo que lo intuimos si es que de alguna manera nos se presentan chispas que son reveladoras de que esto tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues si tenemos estos chispazos hay que aprovecharlos y hay que realmente pues seguir en una atención. Al final es
lo podemos decir en 100.000 programas de maneras distintas, con títulos distintos, pero al final, atención, silencio, serena expectación, como lo queramos llamar, es una actitud vital a la que tenemos que aprender, que tenemos que asumir en nosotros esa condición más interna, más central, más esencial, y permitir que esa sea la que se manifieste y la que se exprese en nosotros. Es un proceso. Bueno, qué lindo lo que decís, Jesús, porque cada ser humano tendrá una vivencia sobre el silencio, sobre la serena expectación. Incluso nos dice eso Vicente Beltrán Anglada en los párrafos que recién hemos compartido, por lo cual es una vivencia exquisita, dependerá de cada alma. Los escuchaba y me preguntaba recién, digo, ¿cuál es el paso que va desde el silencio a la serena expectación? Y cuando estamos silenciosos, ustedes ya han descrito cómo llegar a ese silencio interior, pasan muchas cosas. Entre las cosas que van aconteciendo es que se va despertando el corazón. Entonces ahí es como que surge un nexo entre el silencio y el corazón. Cuando va surgiendo ese desapasionamiento, como lo han explicado Rafa, Carmen, vos también, Jesús, Dani, van surgiendo algo importante, que es que el ser humano va entrando en un equilibrio interno. El silencio interior va ganando en grados, es como que va avanzando naturalmente. ¿Por qué no hay una meta, no hay expectativas? No lo guía un afán de llegar a ningún lado. Entonces en ese movimiento, en ese dinamismo interno que se va produciendo, se van despertando, van surgiendo ciertos espacios profundamente vacíos, y ahí, en ese vacío, en ese silencio, adviene la serena expectación. Entonces no es algo que se busca, es algo que llega, y aquellos que han traspasado esa puerta del silencio y que viven más en esa serena expectación, nos han dicho que esta serena expectación es la que es necesaria para estos momentos actuales que estamos atravesando como humanidad, porque nos permite una observación serena de los hechos y que ese dinamismo del corazón se una a esa observación, dando como consecuencia una acción que surge de la unión de la mente, por ejemplo, y del corazón, y que todo ese trabajo interno que va realizando el aspirante, el discípulo, en esta nueva era, está relacionada tanto con el silencio como con la serena expectación, porque para ir profundizando en ese conocimiento interno necesita de la serena expectación. Y a la vez todo un trabajo que es como el fruto, ¿no? Se va produciendo en el discípulo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que explorar, pero sobre todo de vivenciar. Las palabras a veces no nos ayudan, pero sí lo que es la vivencia interna del dinamismo de la serena expectación, según como cada uno lo va viviendo, y tener en cuenta que el corazón está presente cuando hablamos de este tema, del silencio y de la serena expectación. Bueno, claro, cuando hay problemas psicológicos importantes o ruidos mentales fuertes, es imposible el silencio. Y Vicente Beltrán Anglada nos aclaró que esto de que estamos hablando no es para todos, es para aquellos que han construido en gran parte la antacarana, ya que dice que la última parte, el último tercio se puede construir de arriba para abajo, algo que nunca habíamos escuchado, a través de la atención, ¿no? y del silencio y la serena expectación. Es decir, evidentemente aquel que tiene pulsiones emocionales abiertamente o debajo de la alfombra,
no le va a interesar hacer silencio y no es para ellos el silencio. Lo mismo esas personas que dicen, yo no puedo controlar la mente, no me puedo sentar a hacer silencio porque me vienen tantos pensamientos más que los que habitualmente tengo, yo prefiero estar distraído o distraída haciendo algo, pero no me pongas a hacer silencio. Pero bueno, para aquellos que se sientan a hacer silencio, o aquellos que viven con atención la vida cotidiana y tienen experiencia de silencio, aunque sea poca, pueden llegar a tener experiencias, en la medida que ese silencio se alarga, experiencia de serena expectación. Como dijo Jesús Arcano, aunque sea medio segundo, 1 segundo, 2 segundos por día, lo cual para mí es mucho, porque Vicente dice, si ustedes por unos segundos entran en el plano búdico, entran en la serena expectación, eso los va a orientar en el camino espiritual, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención de lo que leímos es que hace falta mucha energía para contemplar. En uno de los textos decía eso. Y claro, el estar con alguna pulsión emocional o el estar con ruidos mentales nos quita la energía, nos vacía de energía. En cambio, si estamos en silencio, aquellos que han tenido alguna experiencia de silencio, se percibe un dinamismo de energía muy superior, una fuerza que uno dice, ¿de dónde sale esta fuerza? Y lo que quiero compartir es que estuvimos en el retiro de Consuelo Martín y ella, en una de las meditaciones que dirigió, dice, les pido que atraviesen el silencio y contemplen la conciencia una. Y ahí pueden contemplar la verdad, la realidad, el amor, la libertad. Y dice, y recuerden que entre el que contempla y lo contemplado no hay espacio, son uno. Que es un tema que tratamos en un programa anterior, ¿no? Entonces, cuando ella sugiere contemplar el amor, al contemplar el amor somos amor. Y cuando somos amor nos damos cuenta de la realidad que realmente somos. Ella dice, contemplen lo que realmente son, nuestra esencia superior. Ahora, yo lo intenté en esa meditación que ella sugirió y me daba cuenta que podía hacer silencio, pero atravesar el silencio y llegar al estado de contemplación y contemplar el amor y todo lo demás, no me resultaba fácil. Y ahora entiendo que hace falta mucha energía para poder contemplar, para poder estar en serena expectación. También recordemos que cuando hablamos de no dualidad y plano búdico, hablábamos que en el estado de serena expectación se produce un estado de unidad con todo, ¿no? Y unidad con todo lo que existe es contacto con la conciencia uno, o con la divinidad, con Dios. Cuando decimos Dios, todo el mundo se complica porque cada uno tiene una idea diferente de Dios, pero contacto con la divinidad podría ser algo más suave, es algo muy superior en el camino espiritual que se puede dar si vamos dando los requisitos de silencio y de extensión en el tiempo de ese silencio para llegar a estados de contemplación o de serena expectación. Esto se ha dicho en todas las épocas y todas las religiones y no se ha practicado. Y son muy pocos los que han penetrado en este camino y han logrado samadhi, iluminación, liberación y esas cosas, pero son muy pocos. Hoy día pareciera que esto está tomando una dimensión más amplia y bueno, esperemos que avanzar y esperemos hacer la experiencia. Y bueno, nos damos cuenta que la relación entre silencio y serena expectación es muy intensa, muy amplia, ¿no? Bueno, vamos, si les parece bien, vamos a las noticias y luego a la pausa. Meditación de Plenilunio Libra 2021. La meditación es un potente método para servir a la humanidad, cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo miércoles 20 de octubre, a las 13 horas de Argentina, realizaremos la meditación grupal de Plenilunio de Libra
por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Puedes o podéis encontrar como preparación en el libro Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada el capítulo La ciencia de las constelaciones y sobre la constelación de Libra. El miércoles, al final del programa, realizaremos la meditación de plenilunio de Libra. Os esperamos a todos. La siguiente noticia tiene que ver con la playlist Emociones. Pues sí, Emociones es la nueva playlist de Sirviendo a la Humanidad y la podéis encontrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, como no podía ser de otra manera. El tema de las emociones, su conocimiento y gestión por parte del aspirante y discípulo espiritual, es algo que puede ser que a veces parezca que está trascendido y no siempre se le da la importancia que tiene y la atención que requiere. Antes de pasar la segunda iniciación, todo este trabajo debe estar realizado. La atención profunda y la observación de nuestro cuerpo de emociones nos permite adentrarnos en la profundidad de este asunto tan importante. Así que lo disfruten. Visitad el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, suscribiros para recibir todas las novedades, los últimos vídeos, las playlists, las listas de reproducción de vídeos, etc. Si os gustaron, le podéis dar al me gusta en YouTube y compartir con amigos. En nuestro canal encontraréis vídeos con una gran variedad de temas, elegir el que más os resuene y dejaros llevar por vuestra intuición. En cualquier buscador de internet podéis escribir Sirviendo a la Humanidad, canal YouTube, o Sirviendo a la Humanidad vídeos y lo vais a encontrar muy fácilmente. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el programa, en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad y estamos abordando hoy este tema tan interesante de el silencio y la serena expectación. Y bueno, para empezar yo quería traer a todos el comentario que nos ofrecía Ricardo en el chat y él nos dice: entrar al silencio es encontrar caminos al punto neutro de nuestra existencia, un punto de equilibrio sublime. Pues es verdad, yo recuerdo que Vicente Beltrán Anglada nos habla mucho de los puntos neutros y se me antoja que ahí está el corazón, de modo que si miramos al corazón, si dejamos que el corazón sea el que se exprese en nosotros, yo creo que vamos a tener una mayor oportunidad de comprensión, de relación iluminada, amorosa y, en última instancia, de acercarnos a ese estado de cognición que tiene que ver con el amor incondicional de manera permanente, que bueno, es la serena expectación. Y bueno, sin más prolegómenos, vamos allá a unos textos que sirven un poco de disparadero para estas reflexiones conjuntas. Adelante, Marcela. Una de las prácticas asiduas de la rama en este orden de cosas es la técnica de la contemplación. El maestro la define técnica sagrada de contacto y su expresión más concreta, la que se halla en la base de muchas vidas humanas, místicas, filosóficas y esotéricas, la define serena expectación, siendo sus fases iniciales. En lo que al común de los aspirantes se refiere, la práctica del silencio. Silencio de palabras, silencio de deseos y silencio de pensamientos. Y pertenecen estos párrafos al libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Yo solo veo una cosa, psicológicamente hablando, en eso del silencio, es que solo puede haber un silencio efectivo mental
cuando la mente está muy atenta en cualquier dirección y que la dirección naturalmente sea correcta. No se trata de la concentración o que sean las primeras fases de una meditación. Se trata, diría yo, de la tercera fase. Después de pasar por la etapa reflexiva, viene un estado desconocido que llamamos contemplación. La contemplación y la serena expectación son muy parecidos. Casi diría que son sinónimos de una actitud del pensador que ha logrado reducir la mente a su mínima expresión, que es cuando adquiere su máximo de capacidad, y parece un contrasentido. Cuando la mente ha quedado reducida a la nada, es cuando puede contener el todo. Esta es la gran máxima filosófica. Pues bien, si continuamos atentos, si podemos seguir atentos, siempre que el pensador pueda tener un dominio, un gobierno sobre sus vehículos, el mental, el astral y el físico, el silencio es la antesala. Yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La conquista del silencio. Pues qué dos textos más magníficos, la verdad. Se me ocurre hacer una pregunta un poco en voz alta, a ver si quién quiere coger el testigo. Marcela la dejamos aparte para que no se ponga nerviosa. Y es que me llama mucho la atención estas palabras del maestro de Vicente, que dice, define la contemplación como la técnica sagrada de contacto. ¿Quién se atreve a hablar de esa técnica sagrada de contacto, tratando de ver esas palabras del maestro, tratando de explicarlas? Entiendo que es la experiencia directa. No olvidemos que el Antakarana, realmente el resultado de la construcción del Antakarana sería este estado maravilloso de contemplación, de serena expectación. Es la experiencia directa. No olvidemos que nosotros nos preparamos para construir un camino, un túnel de luz, vamos a hablar en esos términos, que nos permita recorrer la distancia que hay entre el aspecto materia, lo concreto, y la parte del espíritu, la parte más abstracta para nosotros. Y que la enseñanza está precisamente en ese tránsito. Si esta experiencia no acontece y no llega el día en que podamos ser sensibles al átomo búdico permanente, realmente no habrá conciencia plena, no tendremos una impresión a nivel cerebral de lo que significa la serena expectación. No olvidemos que estas experiencias se deben registrar en el cerebro, porque de lo contrario no han existido para la personalidad ni para el alma. Seamos conscientes de ello. En tanto y en cuanto nosotros lo podamos manifestar, esto es una ciencia de contacto. Ya no hago más preguntas, hay que ir al hilo de la conversación. A mí me gustó la pregunta, porque en varias otras partes de varios autores y de Vicente, se dice que el contacto con el ángel guardián o con el ángel solar se da en el silencio, ¿no? No puede haber silencio ni serena expectación. Si hay, por ejemplo, Gesazel le dice a Vicente, si te mantienes en serena expectación, me tendrás a tu lado. Es decir, cada vez que Vicente se ponga en serena expectación, Gesazel venía a su lado y conversaba y le explicaba cosas, ¿no? Y lo llevaba por todos los territorios donde había mundo angélico. Y también es el silencio y la serena expectación permiten el contacto con el maestro en la rama que nos corresponde. El maestro no te acerca hacia adentro de la rama, energéticamente hablando, si no hay silencio. Es decir, ¿para qué te va a traer a la rama y te va a llevar a una reunión donde el maestro habla si tú no puedes guardar silencio?
que estás con el rum rum de la mente, no vas a escuchar nada de lo que dice el maestro. Entonces es una pérdida de tiempo y de energía para el maestro y para el discípulo. Entonces el contacto con el maestro se da en el silencio y la serena expectación. Y después, lo que les contaba antes, ¿no? La contemplación, pasando la puerta del silencio, más allá del silencio profundo, en la contemplación se puede hacer contacto con la divinidad, es decir, en el samadhi, en la cuarta iniciación, hay una experiencia de contacto con la divinidad. A veces los términos que vienen de Oriente hablan del samadhi como el contacto con todos los seres, incluso los planetas, los soles, las estrellas y las galaxias, pero en realidad esa es la expresión de Dios en toda su magnificencia. Es decir, en el samadhi hay contacto con la divinidad, o con la conciencia uno, con la inteligencia suprema. A mí me gustan más esos términos que no mencionan a Dios, pero es un problema mío, pero es el contacto con la divinidad. Entonces, por eso no me extraña que el maestro defina a la técnica sagrada de contacto, a la contemplación y a la serena expectación, que podemos llegar a esos estados a través del silencio, ¿no? De un silencio muy profundo, como se dijo al principio. Pues me vais a permitir que haga otra pregunta, un poco enlazando. Yo iba a seguir con esa, Jesús. Es que da para mucho. Es que veréis, es que cuando dice, el maestro la define como técnica sagrada de contacto, pero luego sigue, su expresión más concreta es la serena expectación. La expresión más concreta, es decir, la que creo yo que podemos tener más en nuestros planos, de expresión. Es decir, en nuestros planos de expresión deberemos de estar dando cuenta o ofreciendo una cierta irradiación que deriva de esa contemplación. Es decir, no sé si en términos de que seamos una bendición, de que seamos amorosos, de que estemos cercanos, de que estemos siempre dispuestos, siempre adaptables. No sé, ¿esto cómo lo veis? Yo entiendo que ese contacto es el contacto búdico. Él habló mucho del plano búdico. Los Ahramas están en el plano búdico. Como mínimo. Sí, pasaron del mental superior al plano búdico, en una época. Y Carmen, ¿qué era lo que querías decir? Conecta las dos preguntas y di lo que tenías que decir. Bueno, cuando dice técnica sagrada de contacto, es que esa palabra contacto es tan amplia como lo habéis dicho, ¿no? Entonces, por medio de la atención, esta atención que lleva al silencio, creo que el primer contacto es con el alma. El primer contacto es con la propia alma, con el ángel solar. Entonces eso ya es, nos permite como un punto de equilibrio para seguir adentrándonos en lo que es el silencio y la serena expectación, porque la serena expectación es como un profundizar y tener una constancia en ese silencio, en la vida, ¿no? Entonces, inmersos en todas las vicisitudes de estos planos que estamos con materia tan densa, necesitamos esa guía del ángel solar o del alma, si no sería muy costoso entrar en serena expectación. Es por ello que en esos espacios entre pensamiento y pensamiento, en esos silencios, hemos de empezar a anclarnos en lo que es nuestro verdadero ser, que es nuestra alma o ángel solar, y permanecer lo más anclados posibles ahí, en todas las experiencias, ¿no? Y ser capaces de contemplar incluso a la personalidad humana en sus pequeñas cuitas, pero saber contemplarlo desde el alma y contemplarlo con comprensión y con amor. Y poco a poco transferir esa creencia de que soy mis pensamientos a la certeza de que soy el alma, porque viviré ahí. Y desde ese punto puedo empezar a adentrarme más en lo que es la serena expectación y otros contactos que se irán dando, ¿no? Entonces me pareció muy hermosa la palabra esa del contacto, y da para reflexionar y también para
para vivir y para sentir qué es ese contacto con el ángel. Yo creo entender, más que por experiencia, por lo que voy intuyendo, que el orden es primero atención, luego viene la serena expectación y en tercer lugar la adaptabilidad, aunque luego se solapan todos los tres. Este sería el orden. Estábamos hablando mucho de atención y la atención pues es lo que más tenemos que hacer. Y dentro de la atención, no como dejar la atención y pasar a lo siguiente, sino dentro de la atención va surgiendo la contemplación o serena expectación, como algo que no dices, ahora acaba esto y ahora voy a empezar lo siguiente. No, sino que viene, y lo habéis dicho muy bien, viene. Y entonces, ¿qué ocurre cuando existe esa serena expectación? Pues que la personalidad no está siendo la protagonista, te adaptas sin fricción. Así como podemos decir, a mí me gustaría estar siempre en casa, pero tengo que salir. Y entonces, aunque no me gusta salir, me adapto. O viceversa, me adapto, pero claro, eso lo hacemos en la vida cotidiana de un modo psicológico, con tensión, con una cierta tensión o fricción emocional, mental. Pero yo creo que la adaptabilidad que habla el Agni Yoga es como cuando no hay más remedio que hacer lo que se ve, pero no como algo que ofrece resistencia, sino como algo que ya está hecho. Que esa expectación permite que la personalidad se quede quieta, se quede relajada, tranquila, sin rebelarse. Y entonces haya una adaptabilidad al devenir, a lo que tenga que venir. No a lo que desde nuestra personalidad imaginamos o nos ilusionamos que tiene que venir, que tenemos que hacer, que tiene que ocurrir. Y entonces esto es muy importante, siempre lo ha sido, y más en estos tiempos de precipitación kármica que estamos teniendo de un modo acelerado. Creo que quienes podamos ir haciendo esto es un reto muy importante, repito siempre, pero que ahora urge mucho más. Bueno, en todos los estadios de la vida del ser humano, en los estadios evolutivos, tanto el silencio como la serena expectación tienen un matiz muy importante. Y cuando se experimenta el silencio, ese silencio del cual estamos conversando, hay una inocencia, hay una pureza del corazón. Y está la no espera, no se espera nada. Entonces, por eso es que se va produciendo toda esa alquimia, esa redención en el ser humano, y cuando está en esa llama, según nos cuenta don Vicente Beltrán Anglada, por grados de atención y de serena expectación se avanza en esas aulas sutiles de conocimiento. Entonces, la contemplación sería lo que nos permite ese contacto que se dará en algún momento a través de la telepatía con nuestros compañeros, con el maestro, y al estar conectados todos en esa llama, entonces es natural que surja esa expectación ante las palabras del maestro, por lo cual lo bueno es que todos podamos experimentar y que cada uno en su singularidad de su momento, del momento de su alma, de su expresión, vaya experimentando lo que es el silencio, y en algún momento puede experimentar seguramente la serena expectación, y será lo que cada uno va aprendiendo, despojándose de lo que los demás han experimentado. Serán la propia experiencia interna, será la experiencia de cada corazón. Así que creo que vale la pena investigar ahí en el silencio y sin ningún tipo de espera que llegue esa expectación serena del corazón. Estamos en serena expectación. A mí me gusta cuando en algunos párrafos Vicente Beltrán Anglada habla de lo que se hace en las ramas, ¿no? Entonces parece ser que en las ramas, que es el grupo interno de un maestro,
se enseña la técnica de la contemplación, pero es una técnica superior. Primero viene el silencio y la serena expectación, que tal vez podamos alcanzar viviendo la vida cotidiana, sentándonos a meditar con la meditación de atención plena todos los días, o en cada momento de nuestra vida estar atentos y vivir el caminar hacia el trabajo, o el bañarnos, o el limpiar los platos o la vajilla, con suma atención. Y entonces cada momento de la vida sirve para estar atento. Uno de los textos que leímos al principio, Vicente hablaba, ¿no? Estar atentos en todos los momentos de nuestra vida. Otros dicen de sentarse a meditar para calmar el físico, el emocional y el mental, y ahí en el silencio ver qué sucede, qué aparece. En el vacío psicológico se llena con lo superior, pero cuando se brindan los requisitos necesarios de silencio. Y ya cuando todo esto, más o menos, el discípulo lo va realizando, tal vez sea absorbido dentro de las ramas, y el maestro nos enseñará, ¿no?, esta técnica sagrada de contacto, que tiene mucho que ver con la contemplación, ¿no? La contemplación de los mundos espirituales, la contemplación de lo que está más allá de la mente y que desconocemos. Todo lo que está en el plano búdico lo desconocemos. Y para complementar algo que dijo Carmen, Vicente dice que una vez que se hace contacto con el ángel solar, es el propio ángel solar que te presenta al maestro que te corresponde, ¿no? Entonces, un primer contacto es con el alma, con el ángel solar, y después viene el contacto con el maestro, y bueno, ya ahí hay técnicas que se enseñan de cómo, es decir, profesores, por decir así, o instructores que saben eso, realizarlo prácticamente en sus vidas, y pueden enseñarle a los discípulos en los planos internos, darles algunas ayuditas dentro de las ramas para lograr esos estados de contemplación. Es decir, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, y todas las enseñanzas están disponibles. Bueno, no hay que desesperarse con la personalidad. Cuando haya suficiente silencio y serena expectación, todo se va a ir dando. Sí, a mí, si hay tiempo, comentar una cosita brevemente. Sí. Porque me gustó la forma que Consuelo Martín explicaba la contemplación. Al preguntarle cómo se vive contemplando, porque ella parece una persona que vive en esa contemplación. Y me gusta cuando una persona tiene la experiencia y te la cuenta. Y entonces ella lo que comentaba es que en cualquier cosa que contempla, que mira, que observa, ve muchísima belleza. En una planta, en una flor, en una montaña. Entonces le pregunté, ¿y en las personas también puedes ver esa belleza cuando contemplas a una persona? ¿Cómo ves a una persona desde este modo de la contemplación? Y lo que ella contestó es que con la persona es un poco más complejo, porque lo que es la identidad del ser está como sumergida o tapada por muchas capas psicológicas. Y para contemplar la belleza de la persona, uno debe traspasar todo lo psicológico y ver su alma. Cuando uno ve el alma de la persona, ve su belleza. Y también ve la belleza de todo el proceso que está siguiendo su personalidad para manifestar esa alma. Y todo adquiere un sentido, un propósito. Nada es caótico. Todos los sufrimientos y todas las alegrías, todo aquello que pasamos, es porque en ese fondo está la esencia, el alma, que se va a ir revelando a través de lo que son las formas, ¿no? Y bueno, me gustó eso, el poder contemplar la belleza en todas las personas, poder contemplar la belleza en todo, y la contemplación, vivir así en serena expectación, nos daría una perspectiva totalmente diferente de la vida, de los acontecimientos de la persona, de formas que no nos podríamos ni enojar ni disgustar, ni siquiera preocupar en esa comprensión de todo cuanto acontece, ¿no? Entonces me parece un estado fantástico y bueno,
yo donde estoy en mi camino, pues hacer silencio es lo que he entendido. La atención, lo que hablamos tanto, y está bien que lo hablemos para que se nos vaya calando, ¿no? La atención y el silencio y bueno, nos abren las puertas a una vida totalmente nueva, totalmente diferente, que podemos hablar de ella, pero que hasta que no lo vivamos, todo es como una imaginación, pero que se puede hacer realidad en nuestras vidas. Y al final de una meditación, dice, muevan un poquito los dedos o la pierna, tomen conciencia de la respiración, abran los ojos y vean las formas de sus compañeros en ese estado que tienen ahora, que es como un estado de contemplación. Y luego no dejen ese estado, vivan en contemplación, mantengan el estado de contemplación. Y a mí me llamó mucho la atención porque Vicente Beltrán Anglada también dice, ¿no? Vivir en estado de serena expectación, que es más o menos lo mismo. Y bueno, es cuestión de dedicarnos a ello con suprema atención y viendo cómo se puede ir dando el vivir de esta otra manera, que como bien se dice el Agni Yoga, es una nueva forma de vivir. Quería apuntar muy brevemente que Antonio Blay también nos invita a vivir, una vez que hemos hecho el centramiento, y a estar en esa conciencia del ser, que es energía, que es amor y que es inteligencia, a vivir desde ello. Y que en lo cotidiano tratemos de ver desde allí, que es un poco lo que nos estaba explicando Consuelo Martín y que también ha hablado mucho de ello esta tarde Carmen. Tenemos que vivir como el alma. Si vivimos como alma, seremos capaces de ver la belleza del alma allá donde miremos, porque no será cosa distinta. Ese acto de contemplación es un acto de amor en sí mismo. Quiero decir que en todas las sesiones del retiro de Consuelo Martín mencionó a Antonio Blay 3 o 4 veces, no sé cuántas, pero 3 o 4 seguro, tal vez 5, y decía lo que Antonio Blay decía, ¿no? Y lo presentó como un gran psicólogo, un psicólogo despierto, en un momento que se habla de psicología, un psicólogo despierto, un psicólogo espiritual, y realmente, bueno, dije, le voy a contar a Jesús Iglesia que le gusta Antonio Blay. Bueno, vamos al espacio del silencio, ¿o quieren seguir hablando 3 días seguidos? Vamos al espacio. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la atención genera silencio. Y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, la atención y el silencio van juntos. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos un audio titulado Serena expectación, texto extraído del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Vamos al audio, por favor. Y por primera vez en su vida de discípulo, sabrá por experiencia individual y no por conocimiento mental el significado íntimo del término serena expectación, que tan repetidamente había escuchado de labios del maestro en el ashrama y que contiene la clave del silencio creador, la más directa expresión en la mente humana de la experiencia búdica. A partir de aquí, el aforismo esotérico serena expectación empieza a regir prácticamente la vida del iniciado, de quien se dice que en esta etapa piensa más con el corazón que con la mente y siente más con la mente que con el corazón.
Este es, evidentemente, uno de los grandes misterios ocultos en esta tercera iniciación de la transfiguración. Puedes leer estos párrafos en el libro Los Misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Queridos amigos, vamos, escuchadas estas palabras de Vicente Beltrán Anglada en la voz de Marcela, vamos a pasar al espacio meditativo, para lo cual vamos a prepararnos, vamos a hacer un silencio interno, vamos a adoptar una posición cómoda, relajada de nuestro cuerpo, y con cada respiración vamos a permitir que las emociones y los pensamientos se disipen, se diluyan, y vamos a entrar en un estado de calma, de relajación, de bienestar. Van a ir desapareciendo con cada una de las respiraciones, pues todas las tensiones que tenemos. Y va a ir adviniendo a nosotros, fruto de la cualidad de la propia respiración, una propia paz profunda que aparece y que nos invita a que esa paz se deposite y la dirijamos sobre el corazón. Allí en el corazón vamos a dirigir nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel quien de forma permanente nos abre las puertas a lo más elevado de nosotros mismos, siempre a través de esos impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, en esta conciencia de ser muy presentes aquí y ahora, en esta presencia que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, en esta presencia, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluye a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro del trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense y dejen su mensaje en Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Los esperamos. Bueno, y por último comentar sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, hemos decidido reunirnos 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, horarios equivalentes en otros países, a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis aquí en pantalla o en el Face del programa. También, si lo deseáis, podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Y, como no, pues la serena expectación que hemos tratado. Así que os esperamos cuando queráis, estáis invitados a estas meditaciones grupales. Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo miércoles como coincide, vamos a tener la meditación del plenilunio de Libra, la meditación grupal sobre el final del programa, y al comienzo del programa vamos a hacer énfasis en algunas características de el señor de Libra, de la constelación de Libra. Así que los esperamos para el programa y para la meditación de plenilunio. Hemos llegado al final. Abrazo fraterno y mucho amor para todos. Hasta siempre.